Hoy Jesús recrimina, reprocha su incredulidad a aquellas ciudades donde Él tuvo más presencia, donde Él hizo más milagros, donde Él predicó más, pero también donde menos fruto obtuvo su predicación. Y lo hace con palabras muy duras. Y es curioso porque el pecado que está recriminando es precisamente el de la incredulidad, la dureza de corazón. Y los compara para que se den cuenta de la gravedad de su pecado, porque además estas ciudades no se habían convertido porque se sentían buenas, sentían que no necesitaban conversión. Y las recrimina comparándolas con ciudades que en el Antiguo Testamento eran consideradas las más pecadoras. Y de manera especial al final, la ciudad de Sodoma, que es el símbolo de toda perversión. Y sin embargo, les dice que el día del juicio será más llevadero a aquella ciudad de Sodoma que a estas ciudades incrédulas, duras de corazón. Y es más o menos como que hoy Jesús nos comparara a nosotros con personas criminales, delincuentes, personas que consideramos lo peor. Y que Jesús nos dijera, pues le va a ir mejor a esa persona que a ti. Pues es un reproche durísimo, es un reproche sumamente áspero y fuertemente recriminatorio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hace esto el Señor? Pues porque el principio de fondo que está aplicando en el juicio es, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y esa es la manera como Jesús está juzgando. Y por tanto nos hace reflexionar acerca de cómo nos juzgamos a nosotros mismos en primer lugar. Es muy frecuente que haya muchas personas que dicen, no, es que yo soy bueno, soy buena gente, yo no hago nada malo, ¿no? Que normalmente significa no he asaltado ningún banco, no he matado a nadie, pero no nos damos cuenta de nuestra dureza de corazón, no nos damos cuenta de nuestra falta de conversión y vivimos satisfechos de nosotros mismos. ¿Cuál era el origen del gran pecado de estas ciudades recriminadas por Jesús? El bienestar, la comodidad, el pensar que todo estaba bien. Y eso es muy frecuente entre nosotros. Entonces Jesús hoy nos viene a recordar esto, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Cuántas bendiciones de Dios hay en mi vida? Porque si lo que se ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha regalado a tu historia, a tu existencia, se lo hubiera dado a aquellas personas que consideras lo peor de la sociedad, seguramente esas personas se hubieran convertido, seguramente esas personas no hubieran acabado así, seguramente esas personas serían mejor que nosotros. Entonces, aquí esto nos hace detenernos a reflexionar, a hacer un examen de conciencia, a juzgarnos no con nuestros parámetros, en los cuales siempre salimos muy bien parados, sino en los parámetros del Señor, que juzga de una manera distinta. Pero además esto nos hace cuestionar nuestras escalas de valores, porque ¿cuántas veces nosotros pues podemos juzgar ciertas acciones, ciertas personas, ciertos comportamientos, los podemos juzgar como lo peor del mundo, ¿no? Y a nosotros, por tanto, nos parece que eso está muy mal y que nosotros, en cambio, estamos bastante bien comparando. Sin embargo, vean cómo Jesús, al hacer este juicio y tomar a la ciudad de Sodoma, por ejemplo, repito, la síntesis, el símbolo de todas las perversiones, y sin embargo Jesús dice, eso no es nada
comparado con la falta de fe, con la dureza de corazón, con la falta de amor. Entonces nos tiene que hacer cuestionar nuestras escalas de valores y tiene que hacernos replantear muchas cosas en nuestra vida, porque somos muy fáciles para condenar, pero en realidad el Señor, lo que a nosotros nos parece lo peor del mundo, Él en cambio dice, eso que tú consideras lo peor del mundo no es lo peor del mundo, hay cosas peores. Y esas cosas peores quizá ni siquiera las detectamos, ni siquiera las sospechamos. Por tanto, hoy le pedimos al Señor que nos mande su Espíritu Santo para poder juzgarnos a nosotros mismos con los parámetros del Señor, para poder mirar nuestra propia alma, nuestra propia vida, según los parámetros del Evangelio, que son diferentes a los que normalmente tenemos y que son mucho más profundos. Y que hoy nos recuerde el Señor cuántas cosas nos ha dado, cuántas oportunidades, cuántos milagros ha obrado en nuestra vida, y al mismo tiempo la respuesta tan pobre, tan desproporcionada y muchas veces tan diferente, tan insuficiente que hemos dado a su llamado. Que así sea.